like a lost ball. En la vibrante Seúl, Baek Saon, un guapo heredero el cual ocupa el cargo de vocero presidencial, se presenta en un elegante evento para celebrar el cumpleaños del embajador británico, acompañado de su hermosa esposa llamada Hong Hee-yu, a quien él oculta frente a la sociedad. La lleva en esa oportunidad como intérprete del lenguaje de señas, ya que esta chica no puede hablar, pues él necesitaba facilitar la comunicación con la esposa del embajador. La noche anterior, mientras Hee-yu regresaba a casa en su auto, fue secuestrada por un criminal, quien llamó por teléfono a Saon informándole que tenía a su esposa cautiva, amenazándolo con finalizar su vida si no seguía sus instrucciones. Él verifica la ubicación de Hee-yu llamando a su suegra, quien le dice que fue a cenar con ella y que luego se marcharía a su casa. Seguidamente, habla nuevamente con el secuestrador y este le pide dinero, pero él le responde que puede acabar con ella, pidiéndole menos palabras y más acciones, aclarándole que no le dará ni un centavo, por lo que espera que no lo vuelva a llamar, y corta la comunicación. Fuertes palabras que escucha Hee-yu, por lo que totalmente decepcionada maneja a toda velocidad, forcejeando con el criminal, causando un movimiento brusco que lo deja inconsciente. De esta forma, ella logra regresar a su casa. Luego de ducharse, cubre sus heridas y actúa como si nada. Al verlo llegar, lo ignora muy molesta, por sentir que no la valora para nada, mientras que Saon, dudando por lo ocurrido, le pide a su secretario de confianza que rastree el número del supuesto secuestrador, quien le informa que es un número falso que solo puede ser ubicado en tiempo real. Entonces decide esperar una nueva llamada. Así que el día del evento, al presentarse, ella le aclara a la esposa del embajador que no tiene nada que ver con el vocero, pues ella solo es su intérprete del lenguaje de señas. El embajador se sorprende, pues había pensado que estaban casados, y le agradece el gesto de llevar a una intérprete para hacer sentir cómoda a su señora. Luego de hacer su trabajo, Hee-yu le hace saber que deseaba retirarse del lugar, pero este le insiste que lo acompañe quedándose tranquila, a lo que ella le reclama muy molesta, sintiéndose muy cansada y rota, ya que su matrimonio es una farsa total. Además, le dice que es un hipócrita desagradable que ni siquiera entiende el lenguaje de señas, por lo que no se comunica con ella para nada y lo deja hablando solo. Repentinamente, Saon recibe otra llamada del secuestrador, quien le hace saber que lo estaba viendo en ese momento, pues hace referencia al evento. Saon de inmediato mira a su alrededor, buscando muy desconcertado. Le exige identificarse, a lo que éste le responde preguntándole si ahora quiere saber cómo lastimará a su esposa. Entonces Saon sale corriendo, buscándolo por todas partes. Le pregunta si verdaderamente sabe quién es su mujer. Le responde que sabe que Hee-yu no es su verdadera esposa, pues debió contraer nupcias con la hermanastra mayor, con quien él deseaba casarse realmente, pero huyó un día antes de su boda, y para no perder influencias ni destruir su reputación, terminó contrayendo nupcias con la hermana menor. Sorprendido de que éste conozca su secreto, le pregunta directamente qué desea. Le responde que quiere que deje a Hee-yu y regrese con su prometida inicial, resultando ser la misma Hee-yu quien estaba al otro lado del teléfono, llena de resentimiento. Además, había ocultado durante mucho tiempo que sí puede hablar. Resulta que la noche del secuestro, luego de que el secuestrador quedara inconsciente, ella tomó su teléfono, el cual tiene un distorsionador de voz, por lo que decidió engañar a Saon para martirizarlo como venganza por años de indiferencia. Desesperado, la busca y cuando la consigue, por un instante casi la descubre. Seguidamente verifica que efectivamente está herida, cayendo en cuenta de que el secuestro sí ocurrió. Sintiéndose culpable y muy preocupado, le informa que a partir de ese momento tendrá escoltas y seguidamente se marcha. Entonces Hee-yu se siente aliviada de no ser descubierta, por lo que debe ser más precavida. Saon habla con su secretario pidiéndole investigar más a fondo, quitando el efecto de voz a la grabación para descubrir quién es el secuestrador y eliminar esa amenaza. Más adelante, ella se encuentra con un viejo amigo de la universidad, quien está muy interesado en ella. Conversan agradablemente mientras las escoltas informan a Saon del encuentro enviándole fotos, cosa que lo molesta.
hasta llega a pensar que tal vez todo esto es ideado por un posible amante para cubrir una infidelidad de su esposa, ya que recibió una nueva llamada del supuesto secuestrador donde éste lo amenaza nuevamente, y como él no acepta sus términos, Hee-Yoo, que estaba usando una lencería que le regaló su madre, le envía una foto de sus piernas. Presionándolo, le dice que filtrará fotos íntimas de su esposa. Como él duda, esta le dice que si no sabía que su mujer tenía un lunar en el muslo, dejándolo muy confundido y pensativo, pues nunca había tenido intimidad con su pareja durante tantos años de casados, por ser su matrimonio una fachada. Más adelante, Hee-Yoo va a visitar a su padre, quien está recluido con demencia en una clínica privada. Lo lleva de paseo por el jardín, donde el señor le confiesa que la dejó al cuidado de su despiadada madre para que cumpliera su sueño de ser presentadora en un noticiero. Cuando llega la hora, lo llama desde su auto estacionado en un lugar apartado para no ser descubierta. Este le dice que vuelva a llamar en 5 minutos y ella se desespera, haciendo varios intentos fallidos. Transcurrido el tiempo, logra comunicarse. Discuten acaloradamente hasta que escucha un fuerte ruido y se corta la llamada. Cuando regresa a su casa, no lo encuentra por ninguna parte hasta que se queda dormida muy preocupada. Al amanecer, viendo las noticias, se entera de que hubo una explosión en las oficinas donde trabaja el vocero y el sospechoso es un hombre que había estado amenazando a una de las víctimas por teléfono y se paraliza al escuchar el audio de lo que ella le dijo haciéndose pasar por el secuestrador. Muy impresionada, deja caer un vaso de cristal que se rompe en 1000 pedazos. En ese momento aparece Saon herido, la observa fijamente, se le acerca sospechando de ella y la sube en la mesa, negándose a pensar que sea una desconocida. Le pide que le diga la verdad, si sabe algo sobre lo que ha estado ocurriendo, e intenta comprobar si tiene el lunar en la pierna. La lleva a su habitación y ella le pregunta si está bien y si sabe quién fue. Le responde que está bien y que no tienen al responsable aún. Intenta nuevamente ver si tiene el lunar, pero ella lo aparta y se libera de esa situación cuestionándolo. Él se disculpa por haber sido grosero y se marcha. Cuando Hee-Yoo era pequeña, estuvo involucrada en un accidente donde falleció el hijo de su padrastro, quien es el presidente de una importante cadena de noticieros, y como la hija de este perdió la audición, la madre de Hee-Yoo la obligó a fingir mutismo selectivo para que su nuevo marido no se deshiciera de ellas. Hee-Yoo aceptó vivir así, pero esto la atormenta profundamente. Ella recibe una videollamada del secuestrador, quien le hace saber que está con su padre, mostrándoselo, cosa que la atemoriza de inmediato. El hombre le dice que ya sabe que está chantajeando a su propio marido haciéndose pasar por él, pero eso no le importa ya que ambos tienen el mismo objetivo, así que puede continuar haciéndolo y que él se mantendrá en contacto. Esto la deja muy asustada y sale corriendo a ver a su padre, encontrándolo sedado en su habitación junto al personal de la institución y a unos policías, quienes se la llevan para tomar su declaración para la investigación. En el trayecto sufre un ataque de pánico, se baja de la patrulla sintiéndose muy sola. En ese momento aparece Saon, la levanta y le hace saber a los policías que ella es su esposa, demostrándole su apoyo por primera vez. Más adelante ella asiste a una entrevista para ocupar el cargo de intérprete de lenguaje de señas para el vocero presidencial. Allí, este le hace la prueba personalmente, sorprendiéndose al ver cómo ella, con una sola mirada, puede predecir sus palabras y en qué está pensando, por lo que ella obtiene el empleo. Mientras esto ocurría, regresa al país Hong Hee-na, quien es la hermanastra mayor de Hong Hee-Yoo, que había estado con ella en el accidente de niñas. Esta sube una foto de la ciudad en sus redes sociales, la cual es vista por Hee-Yoo. Enseguida recuerda que debido a su desaparición, ella tuvo que casarse con el vocero hace 3 años y ahora con su regreso no sabe qué podría ocurrirle. Por sus conversaciones con su esposo haciéndose pasar por el secuestrador, se entera de que este hizo un trato con su hermanastra y por eso ella terminó ocupando su lugar, cosa que la desconcierta.
Por esos días asisten a una importante celebración donde están sus familiares, quienes son aliados para mantener su poder político y social. Hee-yu se siente como pez fuera del agua y al ver a su marido siendo muy amable con otras invitadas, decide ir a la azotea para estar un momento a solas. Allí usa nuevamente el teléfono del secuestrador y lo llama. Lo cuestiona sobre qué pensó al ver a Hee-yu el día de su boda en lugar de su hermanastra. Este le responde que no le agradó mucho, pero luego le dice que sabe que Hee-yu accedió a contraer nupcias con él no por el dinero, sino por su madre. Además, le dice que hace unos años no quería comer ni hablar. Estaba rodeado de gente ruidosa y codiciosa, pero ella era la más callada. Se le quedaba mirando porque lo ayudaba a calmarse. Entonces, ella le reclama por tratarla como si fuera invisible. Mientras conversaban, Saon va recorriendo el lugar buscando a alguien hablando por teléfono. En eso, aparece en la azotea justo detrás de ella, consiguiéndola con el móvil en la mano, quedándose ambos impactados. Resulta que hace unos días, Saon conversó con los policías que la estaban trasladando cuando sufrió el ataque de pánico. Estos le comentaron lo exaltada que estaba su esposa, gritando fuertemente. Además, le enseñan un video. De esta forma, se entera que su mujer no sufre de mutismo selectivo, como había hecho creer a todos durante tanto tiempo. Así que cuando la consigue en la azotea, esta oculta rápidamente el móvil, muy nerviosa. Se cae y este la sujeta en sus brazos. Verifica si está bien. Seguidamente la cuestiona. Ella emite un pequeño sonido. Entonces, él le pide que le hable, que le diga la verdad, mientras Hee-yu se mantiene en silencio, por lo que indignado le dice que se marche. Allí recibe una llamada de su secretario, quien le informa que pudieron ubicar la llamada del secuestrador que fue emitida desde el lugar donde él estaba en ese momento, haciéndolo sospechar de ella. Incrédulo, se niega a aceptarlo, pues cuando eran niños, ella fue atacada por un perro que le dejó una cicatriz. Afortunadamente apareció Saon defendiéndola, pero ella no lloró ni emitió ruido alguno, siguiendo las exigencias de su madre. Desde entonces, él decidió ayudarla, recomendándole defenderse de quien sea y llevándola en sus hombros a su casa. Finalmente, Hee-yu comienza a trabajar como intérprete del vocero, pasando más tiempo juntos. Hasta le enseña cariñosamente el lenguaje de señas para facilitar su comunicación, mientras este se muestra cada vez más interesado en compartir con ella. Más adelante, su empleado de confianza le informa que decodificaron las llamadas del secuestrador, eliminando el filtro de voz, demostrando que es una mujer quien lo ha estado llamando y que seguramente es más cercana a él de lo que se imagina, debido a las cosas privadas que sabe. Por su parte, Hee-yu es contactada por el secuestrador. Ella le pregunta por qué quiere que se divorcie. Este le responde que solo desea destruir a Saon. Además, le hace saber que ella no lo conoce verdaderamente y le exige que se apresure con su tarea, pues su marido está a punto de descubrirla. Como habían salido a cenar con sus compañeros de trabajo, Saon, por todas sus preocupaciones, se pasa de tragos. Al regresar a casa, mientras su esposa lo ayudaba, se tropiezan y esta cae sobre él, uniendo sus labios accidentalmente, sorprendiéndola. Al amanecer, despiertan uno al lado del otro, en el suelo muy confundidos al ver que durmieron abrazados. Luego de la investigación de las grabaciones, él cada vez está más convencido de que la responsable de las llamadas es ella. Intrigado por saber por qué ésta guarda tantos secretos actuando de esa manera, la trata nuevamente con indiferencia. Más tarde, Hee-yu se reúne con su hermanastra en un acuario. Esta le hace saber que se hizo una cirugía que le permitió recuperar la audición que había perdido en el accidente del pasado. Además, le dice que deje de fingir no poder hablar, pues sabe perfectamente desde aquel entonces que tuvo que hacerlo por su culpa y obligada por su nefasta madre. Al oírla, Hee-yu se enfurece y se marcha indignada, pues esta contribuyó a que su vida se convirtiera en un infierno. Luego, la hermanastra le envía un mensaje explicándole que el día que desapareció antes de su boda fue porque Saon pidió casarse con ella a cambio de la libertad de la hermanastra, porque éste necesitaba el apoyo de su familia y la tomó como rehén. Al llegar a casa, lo consigue revisando sus cosas. Temerosa de que encuentre el móvil del secuestrador, se abalanza sobre este, quedando uno muy cerca del otro, a punto de besarse nuevamente.
Más adelante, les toca ir de viaje en una excursión con sus compañeros de trabajo. Por un momento, se olvidan de la tensa situación y la pasan muy bien compartiendo alegremente momentos muy agradables. Se acercan a un mirador para tomar algunas fotos de la hermosa vista. Repentinamente, un grupo de mujeres fanáticas del vocero se acercan a este. Entonces Hee-Yu retrocede unos pasos, pero tristemente termina cayendo por el precipicio. Al ver esto, Saon busca desesperadamente la forma de rescatarla, esperando encontrarla con vida. Efectivamente, esta había sobrevivido a la caída, pero estaba muy herida. Se da cuenta de que su teléfono ya no funcionaba y recuerda que también llevaba el móvil del secuestrador, y viéndose en esa situación de vida o muerte, decide llamarlo, corriendo el riesgo de ser descubierta. Le habla como si fuera el secuestrador, a lo que el vocero finge creerle. Le dice que hay una bengala en su bolso, la cual puede usar para que la encuentren. Ella recuerda que cuando eran niños, él siempre la protegió, así que enciende la bengala y gracias a esto es rescatada. Una vez en el hospital despierta y lo ve a su lado muy preocupado, con lágrimas en sus ojos, aliviado de verla con vida. La cuida cariñosamente para que se recupere pronto. Como Saon ya sabe que las llamadas que recibió no son del secuestrador real, decide contactar al falso secuestrador, o sea a Hee-Yu, y le pide encontrarse personalmente con el propósito de obtener información que podría servirles para atrapar al verdadero secuestrador. Ella accede y va con el móvil para entregárselo a su esposo, dispuesta a enfrentar la situación. Cuando lo ve en el punto de encuentro, se sorprende al enterarse de que éste ya sabía que ella era quien lo estaba llamando. Le pregunta por qué no la odia, a lo que él le responde confesándole que la ama. Toma su rostro y la besa. Ella le corresponde besándolo apasionadamente. De esta manera inician una relación romántica y se unen para atrapar al verdadero secuestrador, quien envía un mensaje a un tercero mencionando que todavía no había podido recuperar su teléfono. Mientras tanto, el vocero recibe información nueva para localizar al nefasto hombre, que lo lleva a un orfanato abandonado, donde se reportaron desapariciones de niños en el pasado. Allí se encuentra con un misterioso video, donde lo acusan de ser un asesino. En ese momento, Hee-Yu iba con su mejor amigo en un auto, cuando este le hace saber que descubrió que ella puede hablar. En eso aparece Saon, le dice que se baje de ese auto y enfrenta al amigo haciéndole saber que sospecha que él puede ser el criminal. Seguidamente, la pareja tiene una fuerte discusión, donde Saon hace ver que tiene sus propios secretos de su origen, que lo atormentan desde hace mucho tiempo. Mientras estaba en su oficina, le entregan una nota donde decía él está vivo. Inmediatamente, él se imagina a quién podría referirse y se va de inmediato a buscar al humilde pescador, que lo cuidó en su infancia, pues resulta que no es el verdadero Saon. Como la familia de este es muy poderosa, se lo llevó para suplantar al heredero. Mientras tanto, la hermanastra de Hee-Yu le revela que no quiso casarse con este porque se enteró que no es el hijo biológico de esa adinerada familia, cosa que a Hee-Yu no le importa para nada. Saon llega a la casa del pescador viéndola en llamas y entra rápidamente encontrándolo inconsciente en el suelo, y cuando lo está sacando se produce una explosión. Repentinamente Hee-Yu recibe una llamada de su mejor amigo, quien le hace saber que siguió a su esposo y afortunadamente pudo rescatarlo junto al pescador al presenciar la explosión, demostrando estar de su lado en todo esto. Entonces Hee-Yu cuida cariñosamente a su esposo, quien se encuentra inconsciente muy herido. Resulta que cuando este era pequeño, vivía junto al pescador tranquilamente, hasta que un día lo vio hablando con un anciano adinerado junto a su nieto, siendo ese niño el verdadero Saon. Como el pequeño era un psicópata que disfrutaba quitándole la vida a animales y a otros niños de un orfanato cercano a su casa, el abuelo le pidió ayuda al pescador para eliminarlo, pensando que le traería desgracias a su familia. Y cuando lo estaba ahogando en el río, el falso Saon fue testigo, quedándose sin poder hacer nada. Así fue como luego usurpó el lugar de ese niño malvado, siendo adoptado por ese anciano adinerado, quien pensó que su nieto había abandonado este mundo, pero realmente sobrevivió y ahora era el mismísimo secuestrador lleno de odio y sed de venganza.
Recuperándose, visita al pescador, quien le confiesa que sabía que el verdadero Saón estaba vivo, pues no pudo finalizar su vida en aquel momento. Además, nunca pensó que todo eso ocurriría producto de su acción de salvarlo. Tiempo después, él se entera, por su amigo periodista, que el verdadero Saón fue el responsable de acabar con la vida de los niños desaparecidos del orfanato en aquel entonces, y entre estos a un niño que tenía a un hermano gemelo, cosa que lo sorprende, y aún más al enterarse de que el gemelo sobreviviente es nada más y nada menos que su secretario y empleado de confianza, quien, lleno de rencor, pensando que él era Saón, había planeado vengarse, pero para ello unió fuerzas con el secuestrador, sin saber que ese era el hombre que acabó con su hermano y del cual debería de vengarse realmente. Así que luego de colocarle somníferos a Hee-Yu en su botella de agua, se la lleva en su auto, pero como se había enterado de que ese era el verdadero Saón, sintiéndose totalmente engañado, lo ataca. El hombre malvado se defiende, teniendo ambos una gran pelea, hasta intenta ahogarlo para deshacerse de él. Más tarde aparece el vocero, tras enterarse de todo esto, y encuentra al secretario malherido encerrado en un bolso, mientras que el secuestrador se marchó en el auto donde estaba Hee-Yu, quien recobra la conciencia en ese preciso momento y ataca al hombre, provocando que este choque. Se baja rápidamente. Afortunadamente, aún estaban cerca del lugar donde se encontraba el vocero, por lo que ésta corre a sus brazos. Por su parte, el criminal intenta huir, pero el secretario lo detiene, pues además de odiarlo por engañarlo y acabar con su gemelo, también le tenía ya cierta estima al vocero, pero tristemente resulta gravemente herido y el criminal logra escapar. El secretario es hospitalizado. Una vez allí, recibe la visita del vocero, le cuenta todo lo que sabe sobre el malvado hombre, ayudándolo a localizar a ese criminal, sintiéndose muy apenado por sus acciones. Más adelante, en una ceremonia conmemorativa del fallecimiento del abuelo de Saón, ocurre una pelea entre la familia de ella y la de su esposo. En eso, aparece nuevamente el criminal, provocando un incendio y aprovecha el caos para secuestrar a Hee-Yu una vez más, y llama al vocero haciéndoselo saber, cosa que lo altera de inmediato. Como ella no es presa fácil, forcejea con este, pero lamentablemente el auto termina cayendo por un precipicio en la vía, desesperando a su marido. Luego de una búsqueda exhaustiva, consiguen el auto destruido, pero sin señales ni del secuestrador ni de ella. Devastado, el falso Saón decide confesar frente a los medios la verdad sobre su identidad. Además, solicita ayuda a todos los ciudadanos para encontrar a su amada esposa, ya que tiene la certeza de que sigue con vida. Por su parte, el padre de Saón, candidato presidencial, también hace unas declaraciones frente a la prensa en un evento político intentando limpiar su imagen y la de su familia. Les hace saber a todos que su hijo biológico aparentemente había fallecido y por ello lo suplantó con el vocero al que todos conocen. En eso aparece la policía y arrestan a la malvada esposa del candidato, acusada de eliminar al abuelo de Saón. Siendo esto cierto, pues esta mujer estaba llena de odio en contra del anciano por pensar que acabó con su hijo y lo sustituyó con otro niño. Resulta que esta señora fue la primera persona que apareció en el lugar del accidente automovilístico, siendo que no habían caído al vacío, así que encerró a Hee-Yu en una bodega. Afortunadamente, un empleado de esa mujer se apiada de la chica y la libera, pero el criminal también había sido rescatado por su madre, y aunque lo encierra para que no cause más líos, logra escapar. Mientras Hee-Yu va corriendo por el bosque intentando alejarse lo más posible de ese lugar, se encuentra con su amado, abrazándose, aliviados de verse. La toma en sus brazos y la sube al auto. En ese momento, aparece frente a ellos el criminal y lo obliga a salir del auto apuntándolo. Se le acerca susurrándole algo al oído, que lo deja totalmente paralizado. En eso llega la policía y como no se entregaba el nefasto hombre, fue enviado al otro mundo. Como consecuencia de todo esto, el candidato presidencial retira su candidatura, pidiendo disculpas públicamente por los actos nefastos de su esposa y de su hijo biológico. Por su parte, la señora es sentenciada a cadena perpetua por eliminar a su suegro y por sus demás delitos. Saón es destituido de su cargo como vocero y desaparece sin dejar rastro alguno.
Destrozada, ella anhela su regreso. 6 meses después, su hermanastra la visita diciéndole que ya ha pasado mucho tiempo sufriendo, por lo que debería olvidarlo y seguir con su vida. Pero ella se niega a esto, llorando desconsolada. Repentinamente, recibe una extraña llamada del exterior. Solo escuchan su voz y cortan la comunicación. Entonces ella identifica el país, revisando a dónde pertenece el código de área del número del cual recibió la llamada. Conversa con el periodista que lo ayudó y este le revela que cuando fueron corresponsales en ese lejano país, él estaba obsesionado con observar el atardecer en un lugar específico. Entonces Hee-Yu se arma de valor y se marcha hacia ese país, el cual estaba en guerra. Una vez allí, es detenida por los rebeldes que controlaban la zona. La suben a un camión amarrada, vendando sus ojos. En eso es liberada por un grupo de rescatistas. La ponen a salvo y cuando su salvador le quita la venda, queda totalmente sorprendida y aliviada de ver a su amado frente a ella, pues lo había encontrado finalmente. Preocupado, él le pregunta qué hacía allí, si le pidió que esperara. Ella le pregunta qué fue lo que le dijo el secuestrador al oído aquel fatídico día. Entonces le revela que éste le confesó que el responsable del accidente que sufrió cuando era niña, donde murió su hermano, fue el abuelo del verdadero Saón, por lo que sintiéndose muy culpable, decidió someterse al exilio voluntario como castigo. Hee-Yu no puede aguantarse más y lo abraza besándolo apasionadamente, y él le corresponde tomándola en sus brazos y devolviéndole el beso con la misma intensidad, pasando una romántica velada, entregándose el uno al otro. Luego, abrazados, disfrutan del hermoso atardecer, conversan sobre su relación. Este le dice que quiere casarse con ella nuevamente, pero como él mismo y no como Paek Saon, y así lo hacen, dejando atrás el pasado. Se mudan a una hermosa casa, comparten con sus amigos un delicioso almuerzo, disfrutando alegremente de la vida. Él les comenta que se cambió de nombre a Paek Yu-yeon. Ahora son una pareja que no ocultan lo que sienten y son sinceros el uno con el otro, finalizando así esta historia. Lost in the crowd, I'm a wandering soul searching for